Hola chicos, en esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio de la práctica 4 del 2021-2, sí que corresponde al tema de hidrostática e hidrodinámica. Ya, vamos a ver qué nos formularon ese ciclo. Te dicen, en la figura, el agua dulce de un reservorio tiene una profundidad de 15 metros, ¿ok? Se conoce el valor de H que es 15. Ya, ¿qué más? Dice, una tubería horizontal de 4 centímetros de diámetro atraviesa la presa, o sea, atraviesa el dique. Esta cosita de aquí, si tú puedes observar, te viene a representar la tubería. ¿Ok? Ya. Te dicen que ella se encuentra a una profundidad de 6 metros. ¿Qué más? Un tapón asegura la abertura de la tubería. ¿Qué nos están pidiendo en la parte A? Quiero que te des cuenta si el tapón se encuentra aquí. No hay flujo de líquido, ¿cierto? No hay flujo, no es hidrodinámica. Hasta ahora el problema solamente que es, solamente es hidrostática. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Debido a la presencia de la tapa, el líquido no fluye, en este caso el agua no fluye por la tubería. ¿Qué te dice, profesor, en la parte A? Encuentre la magnitud de la fuerza F para mantener el tapón en su lugar. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Que encuentre la magnitud de la fuerza F para mantener el tapón en su lugar. Que entonces, la pregunta que yo hago es, ¿qué es lo que deberíamos hacer para encontrar la fuerza F? Muy bien, como es un problema de fuerzas, que planteamos el diagrama de cuerpo libre del tapón. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre del tapón. Ya, y la pregunta es, ¿cuáles serían las fuerzas que están actuando sobre el tapón? Vamos a dibujar por aquí el tapón más o menos es así. Ok, listo. Entonces las fuerzas que están actuando sobre él, ¿cuáles son? La fuerza F, que ya la tenemos. Por acá hay una fuerza de contacto, puedes darte cuenta, y por aquí también. ¿Y qué más? Así es. Acá el agua, ¿qué hace? Muy bien, acá el agua al ejerce presión, ¿cierto? Acá hay presión. Entonces voy a dibujar por aquí esa presión. En realidad debería ser algo así, ¿no? ¿O no? Pero ¿por qué no lo colocas así, Brian? No lo coloco así, ¿sabes por qué? Porque prácticamente la sección del tapón es muy pequeña, ¿no? Entonces se puede despreciar, ¿está bien? Entonces voy a despreciar ese cambio de profundidad. Claro, ¿no? Y si yo desprecio el cambio de profundidad, entonces puedo decir prácticamente que la presión como es constante. Y por aquí vamos a colocar la fuerza del agua. Entonces, como el tapón debe permanecer, dice, en su lugar, que entonces digo aquí por equilibrio, claro, como el tapón está en su lugar, el tapón no se mueve. Suma de fuerzas, y por aquí voy a colocar mi sistema de referencias, suma de fuerza en X sería 0 y sería más la fuerza del agua menos la fuerza F me tiene que dar 0. Por lo tanto, la fuerza F es igual a la fuerza del agua. ¿Y cómo encontramos la fuerza del agua? ¿Me ayudas? Muy bien, sería presión por quién? Sería la presión por el área. ¿Se puede o no se puede encontrar la presión? Sí. ¿Cuánto sería la presión en esta zona? Entonces, por aquí yo voy a utilizar un poquito mis conocimientos de hidrostática. Pregunto, la presión en este punto, que en este punto, en este punto y en este punto son iguales o no. ¿Y cuánto viene a ser la presión? ¿Me ayudas? Simplemente sería densidad del agua, gravedad, profundidad. ¿Todo eso por quién? Por el área. ¿Cuánto es la densidad del agua? ¿Me ayudas? Muy bien, 10 al cubo, la gravedad 9,8. ¿Cuánto es la profundidad? Te dicen, sí, 6 metros. ¿Y el área cuánto sería? Me dan de dato el diámetro. Entonces, si me dan de dato el diámetro, que es 2, de aquí yo puedo sacar el radio, ¿cierto? Que sería, el diámetro es 4, perdón, el radio sería 2. Y sería pi por el radio, que sería 2 centímetros al cuadrado, ¿no? Y de ahí obtenemos que obtenemos la fuerza. ¿Cuánto sería la fuerza? A ver, ayúdame. Operamos. Y la fuerza te quedaría 73,89
Sí, listo, ¿no? Coloque su respuesta, ya está. Y un decimal más, ya, 2. Ah, me piden con una cifra decimal, entonces si es una cifra decimal sería 9, ¿no? 73,9 newtons. En esta segunda parte nos están diciendo que se quita el tapón. Y la pregunta es, si se quita el tapón, ¿qué es lo que va a pasar por aquí? Así es. El líquido va a comenzar a fluir, ¿cierto? Y yo podría dibujar o no podría dibujar una línea corriente, claro que sí. Una línea corriente de todas las que hay podría ser ella. Vamos a dibujarla bonito por aquí. Esta sería tu línea de corriente, ¿cierto? Y el líquido estaría fluyendo así. Claro, por aquí tendríamos una velocidad 1 y por aquí tendríamos una velocidad 2. ¿Qué nos están diciendo? Determine la rapidez de salida del agua, ¿sí? Por la tubería. Exprese su respuesta aproximada en metros por segundo y con un solo decimal. Bueno, creo que podemos darnos cuenta que toda la sección superior, digámoslo así, la sección de toda la abertura, toda la superficie, vamos a llamarlo así, que le voy a llamar área 1, que es la superficie superior, y por aquí voy a considerar el área 2. Entonces por acá digo, vemos, ¿qué vemos? Cuéntame, que la sección 1, eso no es mucho mayor que 2. ¿Por qué? Porque viene a ser justamente toda la superficie superior justamente de todo el agua que se ha almacenado ahí, ¿no? Y esa sección, esa superficie es mucho mayor que el de la tubería. Por eso, si el área 1 es mucho mayor que 2, ¿te acuerdas cuánto era aproximadamente la velocidad de 1? Casi cero. Esta es una aproximación muy conocida y solamente pasa cuando la sección 1 es mucho mayor que la sección 2. Entonces, una vez que hemos hecho eso, ahora ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar continuidad. No, voy a aplicar Bernoulli. Y si voy a aplicar Bernoulli en los puntos 1 y 2, me ayudas que colocamos P1 más densidad gravedad altura 1 más un medio de la densidad de 1 al cuadrado es igual a la P2 más densidad gravedad altura 2 más un medio de la densidad de 2 al cuadrado. Reemplazas. ¿Cuánto sería la presión 1? ¿Me ayudas? Muy bien, atmosférica. ¿Cierto? Voy a colocar por aquí mi nivel de referencia. Ahí está. Si él es el nivel de referencia, ¿cuánto sería densidad del agua? La alturita de 1 es 0. No, ¿cuánto es la alturita de 1? Muy bien, es h. Más un medio, la velocidad 1 si es 0, ¿sí o no? La presión en 2, ¿cómo es salida que tenemos aquí? Muy bien, atmosférica. Densidad, gravedad. La altura de 2, ¿cuánto es? Como el punto 2 se encuentra en el nivel de referencia, sería 0. Un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. ¿Qué pasaría? Se cancelan. Y te quedaría simplemente ρgh es un medio de la densidad por v2 al cuadrado. Sería 2gh raíz. Por lo tanto, la velocidad 2 sería 2 veces la gravedad, que es 9,8. ¿Y cuánto viene a ser la profundidad en ese momento? En ese momento, el h, ¿cuánto vale? ¿Te acuerdas? Te dicen que el h, ¿cuánto es? Así es. El valor de h es 6. Reemplazamos y de aquí obtenemos la velocidad 2. Sería entonces 2 por 9,8 por 6 raíz. Y todo eso te queda 10,84, como te dividen solamente con un decimal, 10,8. Ok, ahora sí, nos vamos a resolver la parte C. ¿Qué te dicen en la parte C? ¿Qué volumen de agua sale de la tubería en 3 horas? Allá, considere que el nivel de líquido se mantiene constante. ¿Está bien? O sea que te dicen que la altura con la profundidad justamente del agujero, la profundidad del agujero, siempre se mantiene a una altura constante h. ¿Qué podríamos hacer ahí para relacionar el tiempo que utilizamos? Así es. Sabemos. Cuéntame, ¿qué sabemos? Que el caudal aquí es igual a la cantidad de volumen por unidad de tiempo.
Pero yo quiero encontrar el caudal de salida. Y el caudal de salida, ¿quién sería? El área 2 por la velocidad 2. Que entonces, si yo quiero encontrar la cantidad de volumen que sale, sería el área 2 V2 por el tiempo. Simplemente, ¿qué haces? Reemplazas. ¿Cuánto es? Como el diámetro viene a ser, ¿cuánto era el diámetro? Que el diámetro es 4, el radio era 2, ¿no? Pi por el radio al cuadrado, la velocidad es 10,8 y el tiempo, ¿cuánto es? 3 horas. 3 por 3600 segundos y de aquí encuentro la cantidad de volumen que sale. A ver, vamos a operar, sería pi por 2 por 10 a la menos 2 al cuadrado por 10,8 por 3 por 3600. Operamos y te queda ¿cuánto? 146,57, o sea, 6 segundos. No, perdón, metros cúbicos. Entonces, con eso hemos encontrado que la cantidad de volumen, ¿sí? La cantidad de volumen que sale durante 3 horitas. ¿Sí se entendió? Entonces, ¿qué es lo que tenía que tener en cuenta en ese ejercicio, chicos? Teníamos que tener en cuenta que la ecuación de Bernoulli, para poder relacionar la velocidad en uno y la velocidad en 2, ¿cierto? Y también que hemos utilizado la definición de caudal. ¿Qué es el caudal? La cantidad de volumen por unidad de tiempo. Pero el caudal también se puede encontrar como el famoso AB, ¿no? Que es el área por la velocidad. Está bien, espero haberlos ayudado un poquito. Nos vemos, cuídense, chau, chau.